Buen día, abrazo de oso. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día hoy. Hoy arranco con anuncios. En los posts, y les pido a los que nos retuitean que lo hagan, el post este también, porque si no los que lo reciben van a decir, a mí no me llegó. Te mando el enlace para suscribirte al canal de YouTube y te explico por la razón por la cual es así. Estos tips los convierto después de tomar la leche, los convierto en video, los subo a un canal de YouTube que se llama Pastor Dani. Si más suscriptos haya, YouTube lo ofrece a más personas. Ese es el interés. Alguno va a pensar que es por plata. La verdad es que no he visto un peso de YouTube y es muy probable que pasen años antes de ocurriera eso, si es que ocurre. Pero sí que, mientras tanto, YouTube tiene un sistema que ofrece más los videos que tienen más adhesiones. De manera que te pido que hagas eso, que te suscribas al vínculo que te voy a poner más luego. Y ahora vamos a lo nuestro. Lo nuestro es qué dice la palabra de Dios para hoy, qué tip nos puede dar, qué aspecto, qué sesgo, qué detallito nos puede ayudar a vivir mejor hoy. Hoy es el día en que estamos todos revolucionados por el tema de la vacuna contra el coronavirus. Y de hecho, hay que darle gracias a Dios de eso. Gracias Dios, vos sos bueno con nosotros y Dios aprieta pero no ahorca. No lo dice la Biblia en esas mismas palabras, pero dice sí que Dios no nos va a dar nunca una prueba más allá de la que podamos soportar, porque juntamente con estar en una prueba nos va a dar una salida. Y la vacuna efectivamente va en este sentido. Pero hay un tema que quiero hablar hoy que es el tema de la profecía. La profecía. Hay una película que se llama La Profecía. Dice, la profecía suena a misterioso. Esa es la esencia de la profecía. La profecía, en términos bíblicos, quiere decir básicamente hablar de parte de Dios. Eh, Básicamente la palabra que se traduce profecía en Primera Tesalonicenses 5, 19 al 22, que voy a leer enseguida, es el sustantivo profeteia, que quiere decir la proclamación de la mente y consejo de Dios. Es decir, cualquier mensaje, cualquier declaración que dice, Dios dice tal cosa o Dios cree tal cosa, eso es profecía. La, la vulgaridad de las personas cree que el profecía es anticipar el futuro. Lo que pasa es que si vos vas a dar un mensaje que viene de Dios, obviamente el mensaje que viene de Dios trasciende, trasciende el tiempo y en muchos casos tiene referencias directas al futuro y en ese sentido las profecías esas tienen referencia al futuro. Por ejemplo, la profecía sobre la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, el fin de la historia y ese tipo de cosas, pero también cosas condenatorias a largo plazo, como por ejemplo la promesa de castigo eterno, pero también promesas a corto plazo, como Jesús le dijo a Pedro, esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Es una profecía que se cumplió dentro de las próximas 6, 7 horas probablemente, pero que de ninguna manera es un texto que si yo lo leo, tengo que pensar qué me quiso decir el Señor a mí. Bueno, en ese caso lo que Dios me quiere decir a mí es tener cuidado cómo te referís a Dios, porque te va a costar lágrimas, pero no le costó la vida, porque Dios trasciende con su deseo redentor aún las cosas peores que nosotros hacemos. Pablo decía en el texto que mencioné, no apaguéis al espíritu. No desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Cuando salgamos de esta pandemia,
¿Habremos aprendido algo? Había una pregunta que gente ha levantado, si saldremos mejores o peores o iguales. Que no vamos a salir iguales, seguro, ya no somos iguales, pero ¿en qué sentido vamos a salir mejores? Probablemente vamos a ser como la peste negra de la Edad Media, que lo que generó fue un juego infantil que se llama la mancha venenosa en particular, que es una forma de que los niños jugaban representando la infección cuando te tocan y la muerte después de la infección. Probablemente los chicos de dentro de 1 o 2 décadas jueguen a algo parecido a La Mancha, no sé, en un videojuego, algo así, no como antes. Pero habremos aprendido algo, habremos aprendido a lavarnos las manos a cada rato, habremos aprendido a usar el barbijo. Hay gente que va a seguir usando el barbijo por el resto de su vida, como en Japón, o no. No sé, el coronavirus, ¿ya está resuelto el tema o no? Tampoco lo sé. ¿Y dónde están los indicios? ¿Y cómo puedo hacer yo para preservar mi vida espiritual delante de Dios? Acá dice, no apaguen al Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, esa llamita de Dios que tenemos adentro de nuestro corazón, se puede apagar, ¿eh? La podés apagar vos, la puedo apagar yo, a mí me da miedo pensar eso, pero nunca será sin querer, ¿eh? Así que hay que cuidarse de eso. Pero quiero enfocarme en ese pensamiento, no desprecien las profecías. Yo soy del tipo que está siempre advirtiendo y que me preferiría decir como Juan, no crean a todo espíritu, sino prueben cuáles espíritus son de Dios. Es decir, tengan cuidado, hay mucho chanta por ahí. Digo chanta no en el sentido peyorativo, sino en el sentido diagnóstico. Hay personas que dicen, Dios dice así y Dios no dice así. ¿Y cómo sé yo? Bueno, porque hay que ver dónde dice Dios. Si alguien me dice algo que la Biblia dice al revés, entonces no puede ser Dios. Dios no puede decir blanco y negro como cierta gente dice. Dice una cosa un día, al otro día dice otra cosa completamente diferente, opuesta entre sí, con la idea de que la verdad no es una cosa que existe, sino simplemente algo que me va conviniendo según cómo se va moviendo el tiempo. Eso está mal y eso es una forma de apagar al espíritu, llegando al punto que cuando lo apagaste del todo al espíritu, ya no escuchás más nada. Y acá dice, sométanlo todo a prueba. Te voy a dar un ejemplo de cómo es la profecía en su raíz etimológica y después voy a concluir el pensamiento de esta mañana con un abrazo, otra vez. Yo soy re antisocial y ahora estos días estoy extrañando, extraño abrazar gente y cosas por el estilo, me desconozco. Probablemente eso sea algo que cambió o que cambia gracias a la pandemia. La palabra profecía y en la palabra profeta en hebreo, por el Antiguo Testamento, digo, ¿no es cierto? Viene de una idea que quiere decir algo como hablar desde el espíritu o hablar con el espíritu. Los pueblos en la antigüedad contemporánea, Israel y también al contexto del Nuevo Testamento, tenían esas prácticas. Por ejemplo, las pitonisas de las islas griegas. La gente viajaba kilómetros y kilómetros para poder, cruzaban el mar, de hecho, para poder ir a hablar con estas pitonisas y escuchar. ¿Saben lo que escuchaban? Entraban en una cueva donde había humos de diferentes olores y sustancias y enfrentaban a una mujer vestida en forma sumamente extraña, completamente dada vuelta a su cabeza por las cosas que ingería y por la cara que ponía y por el, ¿cómo se llama? Por el acting que hacía para profetizar. Y entonces esa persona, si la profetisa tenía tiempo, le preguntaba por qué había venido y ella generalmente esa persona le decía, yo extraño a la Carolina y quiero que vuelva conmigo. Y entonces la bruja esta le decía, bruja también en el sentido técnico y no insultivo, eh, le decía, la nube blanca se cruza con la nube gris, pero la nube azul está más arriba. Entonces, chau, ponía una ofrenda y se iba.
Esa era la profecía. Entonces cuando iba a la casa decía, qué bárbaro, la profetisa me dijo justo, qué bárbaro. Porque claro, lo que ella se refiere es que la cuñada de ella es la que le llena la cabeza, pero que hay o la prima de ella, que es la que sí, ella es más inteligente, y ella lo va a consultar con la suegra, y la suegra es una vieja piola, y esa le va a hablar y le va a hacer que ella vuelva conmigo. O sea que me profetizaron que ella va a volver conmigo. Perdóname que te diga, no, no seas tonto, no seas tonta, la Carolina no va a volver con vos por lo que te dijo la profetisa. Lo que te dijo la profecía es, te dijo unas cosas balbuceadas en un tono vago e indefinido. La profecía bíblica está en tono claro y comprensible por un cualquiera. No necesitas ser un mago traductor. Ese estilo misterioso de la profecía era propio en la antigüedad. Cerramos con, no desprecien las profecías. Dios te habla por la Biblia, por estos tips. Yo creo, si yo no creyera que estos dan este efecto, no los haría más. Pero los hago creyendo que Dios toca tu corazón, Dios habla algo a tu interior cuando citamos las cosas que están en la Biblia. Quizás una palabra de un amigo, quizás algo que viste en la televisión o en la computadora. Todos los indicios que usa Dios para hablarte son la verdadera profecía.